David, ¿qué te parece si le decimos a la audiencia o le hablamos de criptoactivos y de cómo nace nuestro proyecto de protocolo para el uso de los criptoactivos en Venezuela? Genial, estoy completamente de acuerdo. Me parecería mejor si empezamos a hablar sobre lo que sucedió en enero. Ok, hablemos de lo que pasó en enero. Del 3 al 5 de enero hubo un fenómeno en el que el USDT alcanzó sus máximos históricos. Llegó a estar por el orden de los 940 bolívares versus la tasa oficial que alcanzó un monto de 304,67 bolívares. Literalmente, David, mucha gente perdió dinero en conversiones bancarias. ¿Y cómo lo perdió? Lo perdió tan sencillamente por no entender cómo funcionan los mecanismos digitales y mucho menos los mecanismos de conversión. En función de eso, nace nuestra iniciativa. ¿Recuerdas cuando te abordé? Porque eventualmente muchos amigos iban desesperados porque tenían una gran cantidad de bolívares en mano y esa cantidad de bolívares en mano ellos sentían que se estaba derritiendo entre sus manos. De allí recuerdo taxativamente una frase muy tuya en donde tú me dices, hoy en día, Michael, bajo esta dinámica, lo importante no es decirle a la gente cómo invertir, sino cómo proteger su dinero. Recuerdo que eventualmente yo te hablé en ese momento de 3 flagelos. ¿Cuáles eran los 3 flagelos? Cuando usted recibe una cantidad X de bolívares por concepto de sueldos y salarios o por concepto de una compra y venta o lo que sea, o la transacción monetaria que usted quiera, cuando usted los recibe en bolívares, se ve influenciado por 3 flagelos. El primer flagelo es el flagelo de la búsqueda desmesurada de gastar ese dinero. Corres a la nevera, abres los anaqueles, te das cuenta si necesitas gasolina y en eso de empezar a cubrir esos gastos, servicios y todo lo demás, estás en una lucha contra el reloj por gastar esos bolívares. ¿Qué es lo que estás haciendo? Estás horodando tu presupuesto familiar. ¿Por qué? Porque al tercer día vas a sufrir este efecto. Primero una alegría y después una tristeza. La alegría de haber gastado el dinero, haber comprado lo que necesitabas en los anaqueles, haberte puesto al día con el pago de los servicios, pero resulta ser que también te resulta que el mes tiene 30 días. No tiene solo 3 días. ¿Qué va a pasar con los otros 27 días en donde ya tú gastaste el presupuesto porque sentías que el presupuesto se te iba de las manos? Eso hace que cada trabajador viva la angustia del día a día al recibir dinero. El segundo flagelo es el flagelo de los cambistas. El que no cae en el primer flagelo, cae en el segundo. Cae en el segundo. Y el segundo es ir despavorido, con ansias compulsivas, a cambiar el dinero ante un cambista. Pues este cambista también tributa a horodar tu presupuesto familiar. ¿Por qué? Porque eventualmente este cambista te genera una tasa que oscila, de acuerdo al diferencial cambiario, entre 15 y 30%. Entonces ya tú ves mermado tu poder adquisitivo. Y el tercer flagelo, y es el más importante, es el flagelo de la triangulación. ¿Qué pasa con la triangulación? Cuando tú ves un precio en dólares, cuando el referente es dólares, tú dices, wow, son 10 dólares. Pero cuando vas al comerciante, tú le dices al comerciante, mira, pero te lo voy a pagar en bolívares. Automáticamente, nosotros acá en el estado Táchira, que tenemos una economía muy particular porque bastante particular. Tenemos la interacción de 3 conos monetarios, el peso, el bolívar y el dólar. Entonces resulta que pasa que cuando yo te digo a ti, te voy a pagar en bolívares, automáticamente tú Lo llevas a pesos. Empiezas con la triangulación. De dólares a pesos.
lo multiplica, porque allí es donde viene el detalle, ¿no? Es a juicio del facultativo. No hay nada que regule el cómo, no hay nada que regule el cómo está la tasa para ese momento. Es un referente de oferta y demanda del mercado. O sea que usted puede ir para un mercado, para el mercado X, Y, Z, no voy a mencionar ninguno para no herir susceptibilidades. Yo lo mencionaría, pero no es el momento para hacerlo. Bueno, no caigamos en eso. Resulta que este comercio te recibe el dólar a 3.700, pero el negocio de al lado en 3.650 y el que le sigue a 3.600. Pero no conforme con eso, porque eso no es una triangulación, y ahí tengo dos lados del triángulo, tengo A y B. ¿Cuál es el lado C? Determinar cuántos bolívares te voy a quitar por concepto de esa transacción. Sí, por lo general las tasas varían dependiendo del comerciante y cuando haces la conversión de bolívar a peso, el dólar te sale 20-30% por encima de lo que cuesta incluso el paralelo. Entonces empieza el comerciante en esta dinámica. Bueno, para el día de hoy está en 6, pero para el día de hoy está en 6 para él, pero el negocio al lado dice, no, te lo tabulo en 5.5, 5.7. En ese orden de ideas también entonces sientes una merma en tu presupuesto familiar. Ahí se ven afectadas tus finanzas. Con el uso de esta herramienta y con la creación de un protocolo de utilidad del Binance, que es la herramienta que nosotros, objeto de estudio, nosotros pudiéramos eventualmente soslayar esas angustias y permitir que la gente resguarde, sea su bóveda en sí misma, sea su banco, pues, ¿no? Entonces, esos tres flagelos, nosotros, de una manera muy altruista, en un momento determinado de la vida, determinados, vamos a combatir esto, ¿de qué manera nosotros podemos aportar en la sociedad un recurso que eventualmente lo está manejando el mercado y que sea de usabilidad para toda la población tachirense en primera instancia? Ahora bien, para los que no saben nada de Binance, ¿le puedes explicar en qué consiste Binance? Sí, claro. Creo que es importante entender que para ejecutar alguna acción es necesario aprender cómo se hace. Y el aprendizaje y la práctica, el conocimiento práctico, eso forma parte de algo del estoicismo también. El conocimiento práctico es lo que te da la capacidad de poder generar valor a través de lo que tú estás haciendo. Y en este caso, Binance es simplemente un medio para un fin. No necesariamente tiene que ser Binance. El protocolo aplica para cualquier exchange que la persona quiera utilizar, pero se utiliza Binance porque digamos que el marketing nos ayuda, básicamente porque es la herramienta más grande, o digamos el banco cripto más grande del mundo. Está en más de 180 países, tiene más de 280 millones de usuarios, casi 300 millones de usuarios. Y al final es una herramienta que tenemos a la mano y que tiene ciertos acuerdos con algunos exchanges a nivel nacional y nos da la puerta de apertura para entrar al ecosistema cripto. ¿Tú sabes cuál es una de las grandes expectativas de la gente? Y me lo han mencionado muchos empresarios y muchos amigos. Si Binance es legal en el territorio nacional, si Binance es una herramienta legal. Sí, sí lo es. Sí, lo sabemos. Sabemos que sí lo es. Entonces, es importante que la gente sepa que dentro del marco legal regulatorio del Estado venezolano es una herramienta totalmente legal. Pero ahora bien, tenemos varias vertientes de ese concepto legal, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque el concepto del manejo de criptoactivos en Venezuela está regulado por la SUNACRIP, que es la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y actividades conexas. A su vez, SUNACRIP depende del Viceministerio Sectorial de Economía. O sea que por allí hay un marco legal regulatorio que nos ayuda a nosotros a entender que sí podemos utilizar la herramienta. Más sin embargo, no es el único,
porque eventualmente nosotros tenemos que, como ciudadanos o empresarios responsables, saber que tenemos una responsabilidad Fiscal. fiscal ante el CENIAT, que también normatiza la utilización de criptoactivos en Venezuela. Sí, existe una gaceta oficial emitida por el gobierno nacional, en donde se dictamina básicamente que si tú transas en criptoactivos, pues pagas tus comisiones o tus fees en criptoactivos. No tiene mucha ciencia tampoco, pues. Transas en Bitcoin, pagas en Bitcoin. Transas en dólares, pagas en dólares. Transas en bolívares, pagas en bolívares. La herramienta es libre, pero la responsabilidad de su uso y la responsabilidad contable es nuestra. Exactamente. Bueno, David, fíjate, en ocasión a que solamente hemos conceptualizado cuál es el problema cambiario en Venezuela, yo creo Un que es Táchira. indispensable pues que nosotros eventualmente demos solución y le digamos al público que nosotros vamos a cubrir sus expectativas y le vamos a dar una suerte de solución al problema cambiario acá. Claro, entiendo que la mayoría de las personas tienen la curiosidad de qué se trata esto, ¿no? Básicamente, diseñamos un protocolo. Un protocolo es una ruta, un roadmap, una guía básica de cómo ejecutar ciertas acciones dentro de un exchange. En este caso, vamos a trabajar sobre la plataforma de Binance, pero este protocolo es aplicable a cualquier exchange que ustedes quieran o puedan o tengan la posibilidad de utilizar, porque básicamente el ecosistema permite que sea de esta manera. ¿Qué vas a aprender si eres un usuario que viene de cero absoluto? Para empezar, vas a tener una cuenta activa, una wallet activa, en donde vas a verificar tu wallet con tu identidad, vas a verificar a guardar tu frase semilla de tu wallet. Entonces vas a tener el exchange verificado con tu identidad y tu wallet y tu frase semilla resguardada bajo tu poder. Vas a utilizar herramientas de seguridad que te van a permitir validar tus transacciones. Además de eso, vas a aprender a recibir pagos, a enviar pagos, a hacer compras o intercambios de moneda local a cualquier criptoactivo que desees. En primera instancia, digamos que el que vamos a utilizar es el USDT, pero es aplicable en el mercado P2P. Puedes comprar cualquier cripto más allá del USDT, y lo mismo pasa en el mercado spot y en las distintas herramientas que esta plataforma nos permite utilizar. Es importante señalar que esta plataforma que nosotros estamos en este momento dando a conocer como parte de una panacea de un problema de conversión, muchos amigos empresarios me han dicho cuál es la utilidad. Es importante que nosotros le digamos que también es útil esta herramienta para empresarios en ocasión a que tú puedes recibir pagos del exterior. O sea, fácilmente puede... Y hacer pagos al exterior también. Y hacer pagos en el exterior. O sea, recibir USDT como parte de un pago de una transacción con cualquier país del mundo. ¿Por qué nosotros elegimos Binance? Porque Binance es una de las bóvedas que tienen mayor posicionamiento a nivel global. Es el exchange con mayor liquidez a nivel mundial, que mayor tiene adopción, digamos, en términos muy simples, es el banco cripto más grande que existe. Está posicionado en 184 países. Es importante como cultura general que en el mundo hay 185 países, de esos 185, Binance... 195 países. 195, perdón, exactamente, 195 de esos 195, 184 países utilizan Binance, o sea, 184 países no pueden estar errados, ¿no? Exacto. Siguiendo la dinámica del por qué los empresarios deberían usarlo. Bueno, inicialmente porque puedes hacer inversiones globales, puedes recibir USDT de otro país, pagar a tus proveedores en otros países. Y lo más importante de todo esto es que eventualmente minimizas las comisiones bancarias. Importante. Cuando se hacen transacciones a nivel internacional por medio de bancos intermediarios,
estos bancos intermediarios cobran unas comisiones altísimas. Por medio de Binance Y te el saltas tema de la ese... inmediatez también, ¿no? Porque una transferencia bancaria a través del sistema SWIFT tradicional te puede tardar una semana, 3 días, 4 días, 2 días, cuando menos. Una transferencia cripto está en 30 segundos en tu wallet. Y lo último, proteger el valor de tu dinero. A ver, una empresa que trabaja de lunes a viernes, cuando llega el día viernes y el día viernes cierra su caja con una cantidad incuantiable de bolívares, eso se convierte en un problema porque si no sabes utilizar la herramienta, si tienes miedo a la tecnología, si desconoces de los procesos de convertibilidad, pues puedes llegar el lunes Perdiendo dinero. perdiendo muchísimo dinero en ocasión a la inflación y a la brecha cambiaria que haya para ese día lunes. Pues, tal cual como sucedió del 3 al 5 de enero de este año. En un estado como el Táchira, David, que convivimos con varios conos monetarios, ¿sería útil la herramienta? ¿Qué le recomiendas tú a nuestra audiencia? Yo le recomiendo, bueno, eso yo le recomiendo suena como muy personal, pero sí le recomendaría usar la herramienta, no solo Binance, sino aprender básicamente lo que son las criptomonedas, y de esto va el protocolo. Entender la tecnología y saber aplicarla a tu vida personal, a tus finanzas, a tu negocio, porque, a ver, un ejemplo sencillo. Yo no soy tachirense, vivo acá hace varios años, y el tema de la adaptación a los conos monetarios dentro de las ciudades va un poco complicado. En mi caso, particularmente, lo que hago es, cuando recibo un pago cuantioso en bolívares, cancelo lo que debo cancelar a nivel de moneda local, llamémoslo servicios, etcétera, y el resto pues lo resguardo intercambiando, que es el término correcto, esos bolívares por USDT, y en el momento de que yo necesite de nuevo bolívares, voy a mi cuenta, saco la cantidad que necesito gastar, no necesito, o sea, me quito ese problema que tenemos todos. Por ejemplo, tengo un billete de $100 y necesito pagar 10. Automáticamente voy a, digamos en términos muy coloquiales, voy a chocar 20, porque tengo que cambiar, porque me van a dar un vuelto incompleto, porque no me van a hacer el cambio a la tasa correcta. Todos esos problemas me los quito encima, porque si tengo que pagar 1.3, yo cambio 1.3 y pago 1.3 en bolívares y se acabó. ¿Nunca te has dado vuelto en caramelito? Jamás. Desde que empecé a usar Binance, nunca más. Ok, ¿quién debería usar Binance hoy? Esa es una pregunta importante. Hoy en día debería utilizarlo la persona, el empleado común, el ama de casa, los emprendedores, los empresarios para recibir y hacer transacciones comerciales internacionales, porque quien no aprende la herramienta está fuera del juego de la economía global y de la economía digital. Cuanto más sepamos de criptoactivos, más cerca estamos de tomar buenas decisiones. Es así. Para terminar, si tuvieras que definir nuestro protocolo con una frase, ¿qué dirías a nuestra audiencia? Pasarías de ser un sobreviviente a ser soberano sobre tu dinero. Básicamente esto va de, más allá de aprender criptomonedas, va de sobre proteger el esfuerzo de tu trabajo. See you later. Hasta luego. Los esperamos en el curso, ¿eh? Muchas gracias.